ocasión y el evento tan importante que el a Comité Jorge de Lima Perazo. Metropolitana del partido está organizando. Él es del Movimiento Social y Popular en la actual coyuntura. Es el tema que va a exponernos, no sin antes señalar que el compañero Jorge Perazo estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, participante en el ELN, director de Asuntos Laborales y Comunidades Industriales en Sinamos en el periodo de Juan Velasco Alvarado y coordinador del programa de comunicación del Grupo Emancipador. Recibamos con fuertes palmas al compañero Jorge Perazo, que nos va a exponer sobre movimiento social y popular en la actual coyuntura. Muchas gracias por la invitación. El tema... A ver, un momentito. A ver, compañeros, por favor, se solicita que tomen asiento. Vamos a empezar la segunda exposición. El compañero alcalde de Chosique está llegando en 5 minutos y va a llegar mientras que el compañero, el ingeniero Jorge Perazo está haciendo su exposición. Por favor, compañero. A ver, un poquito de silencio y empezamos. El tema que me han planteado tocar ahora es de movimientos sociales y populares y el tema de las políticas de masas. En 15 minutos. Así que vamos a tratar de hacer una síntesis, pero creo que ustedes conocen mucho más que yo el tema, de modo que vamos a hacerlo de manera compartida. Vamos a hacer una pregunta para los que quieran intervenir y participar. ¿Cuáles han sido los movimientos sociales de mayor relevancia, vamos a poner en los últimos 60 años o 70 años? Una primera, vamos a dar una pista, a ver, el problema de la tierra. La reforma agraria tuvo un antecedente. Fueron las luchas campesinas intensas desde los años 60 y antes. No fue una reforma agraria, fue consecuencia de que los movimientos sociales llegaran a un límite en el tema de la esclavitud en el campo. Como ustedes saben, la mayoría de ustedes proviene del campo probablemente o tiene información. Era una situación de esclavitud completa. Era una situación en la cual ningún trabajador podía ser libre ni digno, dependía de los terratenientes. Acabamos de tener una reunión en Caraballo, justamente con Héctor, con viejos dirigentes que la han pasado duro en esa época luchando contra los terratenientes. Y era una lucha que finalmente se terminó resolviendo cuando el Estado de Velasco Alvarado puso fin a la estructura oligárquica que le daba pie. No había otra forma de resolverlo que romper con esta oligarquía que era dueña de las tierras que trabajaban los campesinos. Cuando Velasco dijo, la tierra para el que la trabaja, fue una consecuencia de los movimientos de lucha que hicieron los campesinos en esa época, en los cuales nos ha hecho recordar ahora los compañeros de Caraballo. Pero que es una situación que se ha presentado con mucho mayor gravedad en las sierras del Perú. Como ustedes saben, algunas haciendas, y a mí me consta porque creo que todos han estado en esa situación, había hasta cárceles de los propios terratenientes. Y tenían esclavos a los niños y a las mujeres. Ese movimiento de respuesta por la tierra fue un movimiento más importante que tuvo el país. Y creo que es importante reconocerlo, valorarlo, porque fue la primera instancia, a partir de Velasco, que se rompió esa estructura oligárquica que manejaba el país. Pero duró poco tiempo, Velasco, ¿cierto? La tierra volvió a ser conquistada por los terratenientes nuevos, por las agroindustrias, pero algo peor, porque Velasco no solamente hizo la reforma agraria, también hizo la expropiación de los principales recursos naturales del país. Y eso es lo que duele más al imperio. Por eso es que empezaron los movimientos de bloqueo
contra el gobierno de Velasco. Ya los terratenientes no luchaban, ya estaban liquidados de alguna forma. Y los campesinos habían tomado la tierra, habían logrado organizarse en comunidades o en cooperativas para garantizar que efectivamente la tierra pueda ser sus frutos de quien la trabaja. Eso estaba en curso. Cuando entra la contrarrevolución con Morales Bermúdez, quiebra todo el financiamiento y el proceso de organización que se estaba dando en esos momentos, porque Velasco iba a inaugurar un movimiento diferente. Era un movimiento de organización popular para garantizar que se manejen y se controlen las tierras, su producción y su futuro. Para eso son las unidades productivas que se crearon. ¿Qué hizo la contrarrevolución? Dejó huérfanos de financiamiento y de apoyo a todas esas organizaciones colectivas que se estaban gestando y terminaron siendo rematadas o compradas o obligadas a vender a los campesinos las tierras, por nada. Y encima de eso, el Estado empezó a invertir en grandes irrigaciones. ¿Para quién? No para los campesinos que habían tomado las tierras, sino para los nuevos oligarcas que surgían a partir de esta nueva situación que se daba política. Todo eso terminó concluyendo en lo que es el movimiento de Fujimori, que prácticamente empezó a regalar no solamente la tierra, sino el subsuelo. Todas las empresas estatales, estratégicas y las minas fueron puestas en venta al mejor postor, y el mejor postor era el imperio. Por eso es que ahora tienen estos recursos naturales. Por eso es que el movimiento ahora de reivindicación no es por la tierra, es por el subsuelo, porque nos han robado todo el subsuelo, todas estas empresas. ¿Cuál es el segundo movimiento importante social que ustedes recuerdan? A ver, una pista. 76, 77, 78. 19 de julio de 1977. ¿Recuerdan ustedes qué cosa fue esa fecha? El paro nacional. ¿Qué pasó? Que la contrarrevolución empezó a gestar lo que se llama el ajuste a los pobres. Como había crisis financiera internacional, lo primero que hacen, como están haciendo ahora Argentina también, ajustar a los trabajadores, quitarles sus pensiones, quitarles sus ingresos, aumentar los precios, abandonar el campo, no darles absolutamente ningún apoyo, y por lo tanto el imperio viene: señor, yo te presto, pero me compras esto, me compras lo otro. Y empezó un proceso que se llama de privatización, que más se llama un robo nacional. Ya no ocuparon la tierra solamente, sino empezaron a ocupar el subsuelo. Y la gente se daba cuenta cuando empezó el movimiento sindical a sufrir las consecuencias. Y hubo un gran movimiento sindical en ese momento, gestado en la época de Velasco, porque la preocupación de Velasco, y eso creo que es una cosa que debemos tener en cuenta, si queremos ser gobierno, lo primero que tenemos que hacer es gestar, como en ese entonces, un poder popular en cada localidad. Si no hay una garantía de organización colectiva en cada territorio, en cada lugar, en cada distrito, no hay posibilidades de garantizar un triunfo de un gobierno, de una revolución, de una transformación o de un cambio. No hay. La única garantía que tenemos es gestar un movimiento popular desde la base, uno a uno. Ya veremos en la segunda parte, si nos alcanza el tiempo, cómo gestar ese poder popular. Pero lo importante es resaltar este segundo movimiento de masas, que hay que recordarlo. El movimiento del 19 de julio, que fue hasta el 78 incluso, y que terminó con la liquidación de todos los dirigentes sindicales. Recuerden ustedes, ¿cuántos dirigentes liquidaron? Sacaron afuera hasta 10.000 en algunos casos. Todos, simplemente con una carta: señor, usted ha sido partícipe de la huelga, por lo tanto está despedido. Decreto que lo pueden ustedes buscar en El Peruano, en la web.
por el simple hecho de poder acudir a la huelga su sindicato, el secretario general estaba despedido y lo despidieron masivamente, liquidaron el movimiento. ¿Ha vuelto a reaccionar el movimiento sindical? Ya no. ¿No tenemos ahora sindicatos? ¿O tenemos muy pocos? Ni siquiera tenemos industria, porque también la vendieron. Ni siquiera tenemos minas, porque también la vendieron. Este movimiento logró impulsar una reacción que lamentablemente no tuvo continuidad. Pero todo este proceso ha ido ajustándose cada vez más a los trabajadores, como lo ha mostrado Lilia. Las consecuencias, los ingresos han ido decreciendo y los precios de los productos han ido creciendo. La situación ha empeorado para todos los trabajadores porque además trabajan en situaciones casi de esclavitud. Si ustedes ven a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, ¿cuánto trabajan? 12, 13, 14, 15 horas. Y tienen que pagar un colegio privado porque ya el Estado no invierte en colegios estatales, educativos. Y tienen que ir a unas clínicas porque muchas veces el centro de salud no tiene ni esparadrapo. Hasta un congresista importante fuera a atender si no tenía posibilidad de hacerlo. Peor, ustedes imagínense, vayan a Huancavelica, a cualquier distrito, no tienen ni esparadrapo. Entonces, a estas circunstancias, prácticamente ya toda la gente ha ido migrando del campo a la ciudad y se ha ido llenando las ciudades. Entonces, se generó un movimiento de respuesta, pero ¿cuál es el tercer movimiento que ahora lo sentimos? Que vamos a darles un poquito más de tiempo porque es importante. 7 de diciembre, ¿qué cosa hubo? ¿Quiénes fueron los que se levantaron? ¿Quién más se levantó? Todas las comunidades del sur se alzaron en lo que se llama una insurgencia popular. Todo Puno paró, casi todo Ayacucho, casi todo Huancavelica. ¿Por qué sucedió eso? Porque dijeron basta. ¿Cuál fue la razón y el pretexto de ese movimiento? ¿Quién recuerda? A ver. Lo sacaron a castigo, ese fue el pretexto. ¿Cuál es la razón de fondo? La razón de fondo que ese mundo andino estaba súper explotado, reventó, encontró ese pretexto. Oiga, ni sus reglas las respetan, ni sus propias reglas las respetan. Por lo tanto nos alzamos. ¿Pero qué hay detrás de ese alzamiento? Nos han robado la tierra, nos han robado el subsuelo, nos han robado la democracia, nos generan un autoritarismo, no nos dan cuenta del Estado. Y encima de eso, nos ponen todas las empresas para que se lleven los recursos en nuestros ojos. Y ahí donde hay minería, hay pobreza, ¿sí o no? ¿Qué región minera destaca en ingresos? ¿Cuál? Ninguna. ¿Cuáles son los distritos mineros más bonantes que tienen la gran mayoría? Toromocho, Antamina, Yanacocha, tienen los más grandes ingresos de las empresas del país. Y esos pueblos donde están radicados esas minas son los más pobres. Y este nivel de ingresos que han visto con Lilia no es nada, porque no tienen futuro ni tienen dignidad. En su casa, como si entraran a su casa de ustedes, le roban sus minerales y se llevan miles y miles de dólares y además no afectan solo a la población, afectan a la naturaleza. Quiebran los Andes, rompen las cuencas, quiebran los ríos, se roban el agua y perjudican más a los agricultores. Por tanto, tenemos una situación que ahora ya no es el movimiento por la tierra que hay que luchar, es el movimiento para recuperar el subsuelo. La lucha antiimperialista. Ahí radica la lucha antiimperialista. ¿Dónde le duele más al imperio? Cuando le tocan sus empresas
que están saqueando el país. Si no cambiamos nuestro eje, como lo hicieron los compañeros del 60, luchar por la tierra, ahora nuestro objetivo es luchar por nuestros recursos naturales que se los roban. En Chumbivilcas, los compañeros, esto lo cuento porque es anecdótico, estaban en una sesión y la empresa Tintaya dijo, bueno, vamos a darles 50.000 o 100.000, no me acuerdo cuánto, por municipio. Un grupo de compañeros dijo, ¿por qué? ¿Y ustedes cuánto ganan? ¿Cuántos se llevan? ¿Cuál es el monto y a quiénes venden? Oro, plata, zinc, ¿cuánto es? No quisieron responder, por supuesto, y los votaron a los dirigentes que estaban ahí, porque es un secreto. Quizá el Estado los conoce a algunos, pero nunca salen publicidad. Uno tiene que buscar las ganancias de estas empresas en la bolsa de valores, en las revistas de inversión que salen ahí los principales millonarios. Y ven ahí a Benavides, ven a Hochi, ven a ver a todos esos, los primeros. Y dejan dádivas en el Perú. Quiebran la naturaleza y dejan pobreza a la población. Por eso es que la lucha del sur tiene esa perspectiva. Cuando los compañeros dijeron, ahora no va a sacar el litio de acá, no va a sacar el litio. Nos van a ver parados acá sobre las tierras, no van a sacar el litio. Pero no solamente eso. ¿Por qué apuntaron los 70 muertos? Porque querían dar escarmiento a la población. Ojo, no se alcen. Menos, ¿no?, en esta situación. 70 muertos no es poco. Todavía el general del movimiento social en Lima no ha reaccionado. Cuando hablan de los movimientos del sur, así esporádico, pasaron por acá, pasaron por la calle, efectivamente. Bueno, sí, pobrecitos. Yo he visto gente decir, sí, han hecho un pasacalle. Esa es la realidad. No ha respondido el movimiento de Lima, de las ciudades, no ha respondido a esa emergencia de los compañeros del sur. No han respondido. Ni las fuerzas políticas tampoco. ¿Qué han hecho ahora los compañeros del sur? Que a mi juicio son los que están refrescando la política. El congreso que han tenido los aymaras y los quechuas ha sido de excelencia. Cada comunidad ha nombrado su dirigente principal, ya no aceptan ni prefectos, ni subprefectos, ni tenientes gobernadores. Están generando imponiendo su propia democracia. Y además de eso están imponiendo su propia seguridad. Y además de eso van a imponer su propia economía. Van a garantizar que puedan tener el control de su territorio. Esa es la perspectiva. ¿Es embrionario ese movimiento? Sí es embrionario, pero ha demostrado su fuerza desde el 7 de diciembre. Ha demostrado su fuerza. Y ha dicho, ¿cuál es su lema principal que han dicho? A ver, ¿quién se acuerda? Esta democracia no es democracia. Eso es lo que han dicho. Ese es el grito principal que han lanzado los compañeros. Si no acompañamos eso con fuerza, entonces vamos a dejarlos solos. Si no acompañamos en la lucha antiimperialista de poder dar un freno a las empresas imperialistas, por lo menos regularlas, por lo menos escarbarlas al milímetro, no vamos a poder acompañar esa lucha. Y va a seguir el saqueo, porque donde más le duele al imperio es en su bolsillo. Las empresas mineras han ganado en los últimos años más de 20% de utilidades. Y miren ustedes cómo ha bajado los ingresos, que ha contado, cómo ha bajado la economía del país. Y ahora, por supuesto, van a seguir invirtiendo porque quieren ganar más. La situación los obliga a los minerales. Y por eso tienen el gobierno que quieren. Y por eso apañan todas las medidas que tienen. Y por eso van a defender este régimen hasta el 26. Y por eso van a sacar algunas normas que frenen a cualquiera que se oponga. Y van a hacer
todo con todo el peso que tienen, van a garantizar que ellos tengan efectivamente el control de las elecciones. Si no logramos organizar el movimiento popular de abajo, va a ser imposible parar esta ofensiva de la derecha, que está muy envalentonada, porque Milei les ha dicho, mire, ve, sí se puede. Ahora vamos a dar un ajuste más a los argentinos, vamos a ver cómo está, sí se puede. Y probablemente Estados Unidos lo va a seguir avalando, como avala también a cada Dina y a todo lo que pueda hacer, porque están con la carta blanca. El imperio trata de defenderse como sea su control de todos sus recursos. Han escuchado a la misma representante del Comando Sur decir lo mismo. Los recursos son importantes. Hasta el puerto de Chancay es un peligro. Ojo, Perú le dice que es un peligro. Entonces tenemos un enemigo visible, cercano. ¿Y qué cosa hacemos nosotros? Pasamos rápidamente al segundo punto que me pidieron, ¿qué hacer? Yo quiero retomar lo que ha dicho un poco Lilia. ¿Qué tanto conocen ustedes cada uno de su propio lugar? Conversaba con algunos compañeros y dice, sí, yo estoy en tal partido, estoy organizando el partido. Le digo, ¿qué conoces tú de las luchas de ese pueblo? Bueno, sí han habido luchas, pero no sé cuánto. Lo primero que tiene que hacer un dirigente que quiere ser cercano a la población es conocer cuáles han sido las luchas del pueblo que ha tenido en su localidad. Escuchaba lo de Puente Piedra. Ha habido un movimiento de peaje fuerte. Hay que recuperar esa lucha, esa es una historia. Rompieron el miedo. Visto los compañeros de Puente Piedra también. Puente Piedra han quebrado toda la agricultura. Ese valle lo han destrozado. Han echado cemento a todos, una política urbana agresiva. Ha habido una lucha de ahí los agricultores también para defenderse. Ha habido un copamiento de las tierras y ha habido movimientos. Hay que recuperar la historia local. Si no tenemos una capacidad de poder entender qué ha pasado en cada localidad, no podemos recuperar la memoria histórica de la gente, porque la pierde muy rápido. Hasta lo de Velasco ya lo ha perdido. Pero por lo menos recuperar aquello que está presente en sus luchas diarias o de sus vecinos. Lo del 19 de julio pocos recuerdan, pero sucedió en todos los barrios. Todos los barrios salieron, marchando, tirando piedras, quejándose, pero todos salieron, sin excepción. Hay que recordar cómo fue esas luchas. Hay que tratar de ver de qué manera poder hacer historia, esas pequeñas historias. Héctor Béjar ha escrito un libro, por supuesto, de 1000 páginas de toda la historia, de todos los conflictos políticos y los cruces de poder que han habido en el Perú. Pero no vamos a pretender hacer cada uno un escrito de 1000 páginas, pero por lo menos 2 o 3 páginas diciendo ahí qué ha pasado en esta localidad, qué cosa ha habido en las luchas acá, cómo ha sido el problema de las tierras, entenderlo y clarificarlo. Un segundo elemento importante es la identidad. Muchas veces nosotros nos presentamos ante la gente de manera muy general y hay que rescatar aquello que nosotros somos patriotas, peruanos y originarios y que nuestra tierra y nuestro subsuelo se lo están robando porque somos una colonia todavía. Y hay que empezar a identificarnos nosotros mismos como que somos los que estamos afectados y víctimas de un poder grande. Esa tiene que ser nuestra identidad, lo que permita dibujar nuestro perfil para transformar eso. Enseñar a la gente que estamos en una colonia todavía, que no hemos roto con todos los métodos coloniales que nos dejó España. Exactamente lo mismo. Lo que está sucediendo a nivel de los fiscales y los congresistas es nauseabundo. Eso mismo había en las cortes, que se casaban entre ellos, se rompían, me refiero a los colonizadores, se peleaban entre ellos, se mataban, igualito. Es exactamente lo que está sucediendo. Hay que entender que somos peruanos, somos patriotas y estamos nosotros que nos están robando en nuestra propia casa. Otro elemento importante es repetir
repetir lo que hacen. No sé si alguno de ustedes ha caminado por las casas con el volante, en este caso de Juntos por el Perú. Pero hay que hacer lo que hacen los adventistas, los evangélicos, casa por casa, y encontrar el choque. Aquel choque que dice, sí, pero tú, tu partido es así, o tu líder es así. Encontrar respuestas, escuchar a la gente lo que dice. Si no escuchamos a la gente, si no visitamos y tocamos puertas y no chocamos con las contradicciones, nunca vamos a poder entender el ánimo de la gente, comprenderla y elaborar mensajes que permitan contrarrestar toda esa situación. Es clave tener una capacidad de poder tocar las puertas y enfrentarse a aquel que no conocemos, pero que es nuestro vecino, que está al ladito y que muchas veces no nos animamos a llamarlos solo cuando expresa algún interés político. Eso es un engaño, muchachos. Nos tenemos terminando en una collera. Terminamos haciendo una red de amigos cercanos sin capacidad de poder llegar a la gente y entender qué cosa es lo que quiere. Ligado a este tema, un cuarto punto, es conocer lo que piensa la población de sus problemas, del agua, de la electricidad, del peaje. ¿Alguno de ustedes conoce al serenazgo en su territorio? ¿Usted conoce a su serenazgo? ¿Sabe quién es? Algunos, la gente no conoce. La gente no conoce quién está por su casa. La policía es ajena a la población. La población no tiene control ni del serenazgo ni de nadie. Es ajeno completamente. A veces ni conoce quién es el comandante de la policía. No tiene capacidad de poder entender esa situación. De modo que este es un siguiente punto. Vamos a cortar, después vamos a ver en otra oportunidad continuar este tema, porque ya los compañeros tienen ya prisa por trabajar. Muchas gracias, conversamos después.